Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestine Recetas. El día de hoy vamos a preparar una salsa roja taquera que preparábamos todos los días cuando trabajaba en una taquería en el centro de la Ciudad de México. Así que acompáñenme y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, pues vamos a empezar con esta deliciosa salsa. Yo aquí tengo 56 gramos de chile de árbol seco. Si ustedes no consumen tanto picante, les recomiendo sustituir este chile de árbol seco mexicano por chile de árbol japonés o importado que pica menos, o simplemente reducir la cantidad. Vamos a limpiarlos muy bien. Yo ya me adelanté y los limpié muy bien con un trapito húmedo para quitarle toda la tierrita o las impurezas que tengan. Y también vamos a quitarle el tallito o el rabito a todos. Listo. Y ahora vamos a cortar los jitomates a la mitad, solo para que se cocinen más rápido. Bueno amigos, yo aquí tengo un comal caliente. Vamos a agregar los chiles de árbol. Rapidísimo, ya saben que los chiles de árbol se queman muy rápido y esto amargaría la salsa. Le vamos a poner un poquitín de aceite. Uy. Ok, los vamos a estar toreando súper rápido, porque como ven se queman muy rápido. Bueno, listo, rapidísimo, van para afuera. Ahora vamos a poner los jitomates, un octavo de cebolla y un diente de ajo grande. Y así vamos a esperar hasta que estén bien tatemados los jitomates, bien cocidos, para sacarlos. Amigos, aquí no voy a poner aceite porque no lo necesitan. Y recuerden que siempre que vayan a tatemar ajo debe de ir así con su piel para que no se queme. Y así vamos a estar dando vuelta ocasionalmente para que los ingredientes queden cocidos, pero no se nos pasen de quemado. Solo tatemados. Amigos, el ajo será el primero que va a salir del comal, porque ya como ven ya está suavecito, ya está tatemado y se va con los chiles. Amigos, el comal lo tengo a fuego medio, no lo vayan a poner tan alto, si no todo se les va a quemar nada más. Voy a darle vuelta a la cebolla y también a los jitomates ahora. Perfecto. Estos ya casi están, solo les vamos a dar un par de minutos más. Miren, para que estén como este, que ya está bien suavecito. Este ya lo voy a sacar. Amigos, como ven la cebolla ya está asada de los dos lados, así que la vamos a sacar y reservar en la licuadora junto con los jitomates. Estos jitomates ya están listos, así que los agregamos a la licuadora. Ahora vamos a agregar el diente de ajo sin piel. Agregamos los chiles de árbol secos y tatemados. Sal al gusto. Agregamos un poco de agua, si hiciera falta agregamos más después. Y ahora sí, a licuar. Y ahora lo vamos a vaciar en un molcajete para que se vea más bonito en la mesa. Miren amigos, qué consistencia tan bonita. Y huele espectacular, no saben. Si ustedes gustan le pueden agregar un poquito de agua, ya depende de ustedes la consistencia que a ustedes les guste. Ya le agregué un poquito más de sal y quedó perfecta. Poco no dan ganas de un taquito. Amigos, pues que me hago un taquito con esta carne que se ve deliciosa. Y la estrella del día de hoy, esta salsita roja taquera. No, bueno amigos, está increíblemente deliciosa.
Amigos, no me envidien y como yo, háganse su salsita. ¡Provechito! Amigos, está increíblemente deliciosa. De verdad que se la súper recomiendo. Y les digo de una vez, sobre aviso no hay engaño. Esta salsa pica y pica rico. Así que les va a rendir, ¿eh? Amigos, pues si les ha gustado este video y les ha sido útil, no olviden comentar, compartir, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y claro, suscribirse. ¡Adiós!